Bueno, seguimos con estos ejercicios de circuitos RL. En este caso, en comparación con los circuitos que hemos resuelto anteriormente, tenemos una diferencia, que es que aquí el switch, es decir, el interruptor, está inicialmente abierto. Y más bien vemos la dirección de que cuando está en t igual a cero, es decir, en el momento del cambio, más bien el interruptor se cierra. En este caso, entonces, vamos a ver qué efecto nos produce eso. Dice el enunciado, el ejercicio 25 del libro de análisis de circuitos en ingeniería de William Haidt, dice, suponiendo que el interruptor ha estado inicialmente abierto, y recordemos la palabra clave, por un tiempo realmente muy largo. ¿Qué significa eso? Que ya el circuito ha superado la etapa, ya ha superado una etapa transitoria. La etapa transitoria ya ha sido superada. ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de ese dato? Bueno, que sabiendo eso, entonces ya sabemos que el inductor, por ende, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, veamos que si dibujamos el diagrama de circuito antes de que se dé el cambio a que el interruptor está cerrado y considerando que el inductor ya está como un cortocircuito, entonces en la posición del inductor vamos a pasar un cable. Y acá nos vamos a dar cuenta, el interruptor no hace falta tan siquiera dibujarlo porque al ser un cable suelto, voy a ponerlo aquí nada más como líneas punteadas. Ahí queda el interruptor. Ese interruptor no está participando de ninguna forma en el circuito. ¿Qué va a pasar con la corriente? Que toda la corriente sale de la fuente, circula y en vez de bajar, porque el interruptor es abierto, entonces no hay ninguna ruta para que la corriente pase, la corriente aquí continúa su trayecto por completo. Y entonces aquí, en la posición donde encontraríamos la corriente del inductor, realmente vamos a encontrar la corriente de ese circuito en serie. Es un cálculo relativamente sencillo, aplicando la ley de Ohm, que dice que una corriente es voltaje entre las resistencias. En este caso, el voltaje es de 1.5 y las resistencias, como son elementos en serie, quedaría en 15K. Si metemos esto en la calculadora, vemos que 1.5 entre 15, x 10 a la 3, esto nos da 100 microamper. ¿Ok? Nos da 100 microamper. Entonces, hay una corriente que el circuito también acá nos está presentando en esta posición, que es una corriente IW. Así fue como se le puso a esta corriente. Bueno, ¿qué es lo que aquí estamos encontrando? Que esa corriente IW tiene una posición marcada como una posición bajante por la rama que conecta al interruptor. Y en este momento, cuando el interruptor, vamos a colocarlo como una nota, cuando el interruptor está abierto, esa corriente IW es una corriente de cero, ¿ok? Porque recordemos, la corriente necesita una ruta de tránsito y aquí no hay ninguna ruta, entonces la corriente es de cero. Pero ahora veamos qué pasa en el momento en que tengamos el interruptor cerrado para cualquier t mayor a cero, es decir, después del cambio de la condición del circuito. Entonces veamos lo que va a pasar. Vamos a copiar por aquí eh, el diagrama.
Y ahora vamos a copiar, enviamos aquí los datos, esto es de 20 micro henries, y ahora el interruptor está cerrado. ¿Qué va a pasar entonces con la corriente? La corriente sale de la fuente, la corriente pasa a través de esta resistencia, pero cuando la corriente llega aquí, lo que nos vamos a encontrar es que la corriente toda va a venirse por este camino, porque al ser entonces un circuito con el interruptor cerrado, toda la corriente se va a venir por acá. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con toda esta sección de el circuito? Toda esta sección va a quedar desconectada. Entonces, esta sección derecha del circuito que queda desconectada, nosotros podríamos visualizarlo como que nos queda así de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que aquí está pasando? Que ya yo no tengo el efecto de em, la fuente, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi inductor está cargado. ¿Con quién está cargado? Con la corriente que tendríamos en el instante del cambio, el I0, que es de 100 microamperes. Entonces, la corriente originalmente, la que estuvo cargando al inductor, venía en esta posición. Entonces, esta es la corriente IL, pero a nosotros el enunciado nos solicitaba determinar la corriente IW, que como podemos ver está en otra posición. Pero vamos a ponerlo aquí como una nota, pero como se trata de un circuito en serie, la corriente es la misma, pero en dirección opuesta, en dirección opuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar por acá? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar por acá? Que la corriente en el inductor realmente es la misma corriente W, solamente que ponemos un negativo para señalar que esta es una dirección opuesta. Entonces volvamos al enunciado. El enunciado nos dice que en la sección A obtenga una expresión para IW en el circuito que sea válida para todo T mayor a cero. Esa expresión entonces, como la corriente en el inductor es la misma corriente IW, pero en sentido opuesto, esa expresión IW de T va a ser el negativo de la fórmula 100, que era la corriente inicial, por E menos T entre tau. Y ponemos el microampere aquí donde va la unidad. Esta es la expresión de la IW válida para cualquier T mayor o igual a cero. Ahora, me hace falta encontrar el dato de quién es tau, la constante del tiempo. En este caso, el tau, recordemos que la fórmula es inductancia entre resistencia, L entre R. En este caso, el L es 20 micro y la resistencia es de 10K. Si nosotros metemos esto en la calculadora, 20 micro entre 10K nos da 2x10 a la menos 9, que es lo mismo a un nanosegundo. Esa es la constante del tiempo. Y aquí entonces podemos completar la expresión como menos t entre 2
nanosegundo, microampere. ¿Ok? Esta sería entonces la expresión. Y esta es la respuesta del enunciado A de nuestro ejercicio. Ahora bien, el enunciado B, lo que nos pedía, el enunciado B, nos dice que calcule ese IW cuando t es igual a cero y cuando t es igual a 1.5 nanosegundos. Entonces vamos a evaluar para t igual a cero y para t igual a 1.3 nanosegundos. ¿Ok? Entonces nos traemos esta expresión y simple y sencillamente hacemos aquí la sustitución, que sería menos 100 e menos t. Pero ¿quién es t? En este caso, sustituimos que t es un cero. Entonces, si yo aquí lo elevo, cero entre 2 nanosegundos, microampere, si metemos todo esto en la calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Es un e elevado a la cero. Y vean que aquí, evidentemente, todo esto se me va a convertir en un 1 y lo que me sobrevive es que la corriente evaluada en t igual a cero es menos 100 microampere. Esa es la corriente. Y la otra que nos pide que evaluemos es la corriente IW cuando el t es igual a 1.3 nanosegundos. La expresión aquí se repite, solo que aquí colocaríamos menos 1.3 nano entre 2 nano, microampere. Y vamos a ver aquí solamente sustituyendo en la fórmula que ya teníamos en la calculadora, 1.3 entre 2 y veamos que se obtiene un valor que es pues realmente un valor bajo para todos los efectos, menos 52.2 microampere. Entonces podemos ver cómo la corriente se descarga. Esto es lo importante. La corriente, primeramente en t igual a cero, estuvo en menos 100 micro y ahora aquí se descargó a menos 52.2 micro, prácticamente a la mitad. Em, con esto el ejercicio ya queda resuelto, pero me gustaría mostrar acá este efecto de cómo cuando el interruptor se cierra, el lado derecho del circuito queda desconectado. Me gustaría mostrar gráficamente ese efecto y entonces vamos a mostrar aquí con este simulador. Vamos a ver primero la corriente, como podemos ver, está pasando porque el interruptor está abierto. Entonces, como pueden ver, la corriente que está en estos punticos amarillos, la corriente no pasa por la rama central. ¿Por qué? Porque la corriente necesita un camino cerrado. El interruptor está abierto, incluso si marcamos por aquí, vemos que lo está marcando en 0 ampere. Y si marcamos la corriente en la posición del inductor, efectivamente, tal cual lo calculamos de manera teórica, nos está dando 100 microampere. Pero veamos qué va a suceder con estos punticos amarillos, que son los que nos ayudan a designar la dirección de la corriente. Vean lo que va a pasar cuando el interruptor se cierra. ¿Ok? Aquí, vean, la corriente ahora toda se está trasladando por la rama central. Es decir, toda la corriente está pasando acá por el cortocircuito que se formó en esta rama central cuando el interruptor fue cerrado. Y como pueden ver, la sección derecha del circuito se apaga, se desconecta. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna corriente que esté pasando. De tal modo que la corriente que está almacenada en el inductor
se pasa o se devuelve a descargarse en esa resistencia de 10K. Y como el efecto es tan rápido, que ustedes vieron en el cálculo teórico que hicimos, que la constante de tiempo era 2 nanosegundos, o sea, es algo demasiado rápido, es imperceptible a la vista, pero lo que sí quería era que vieran este efecto de que el lado derecho de el circuito queda desconectado. Así es que con esto terminaríamos esta parte.